Parábola del sembrador. En los campos dorados de Bet-Sur, donde el trigo se mece al ritmo del viento y la tierra susurra secretos antiguos, vivía un sembrador llamado Naam. No era joven ni anciano. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por los años de labrar la tierra. Pero lo que más lo distinguía no era su fuerza ni su experiencia, sino la forma en que hablaba con las semillas, como si cada una fuera una historia esperando ser contada. Cada primavera, Naam salía al amanecer con su zurrón de cuero al hombro. Lo llenaba con semillas escogidas, redondas y brillantes, que había guardado del fruto más noble del año anterior. Antes de sembrarlas, cerraba los ojos, inclinaba la cabeza y murmuraba con una sonrisa: «No son mías, pero yo las envío con esperanza». Ese año, el cielo estaba claro y la brisa tenía sabor a promesa. Naam caminó por los linderos del campo y comenzó a esparcir su semilla con movimientos amplios y amorosos, como si bendijera la tierra con cada puñado. Y mientras lanzaba, el destino de las semillas se dibujaba en silencio. Algunas cayeron cerca del camino, ahí donde la tierra estaba endurecida por el paso de muchos pies, por carros apresurados, por bestias cargadas. No había espacio para entrar. Las semillas quedaron sobre la superficie, expuestas, solas. No pasaron muchas horas antes de que las aves del cielo descendieran, atraídas por el brillo de lo visible. Las tomaron con sus picos y se elevaron, llevándoselas sin haber tocado el alma de la tierra. Otras semillas rodaron hasta un terreno pedregoso, allí donde la tierra era delgada y las piedras escondidas bajo la apariencia de fertilidad. Esas semillas brotaron pronto, como si respondieran con entusiasmo al calor del día. Sus tallos eran verdes y ligeros, y por un momento parecían prometer una buena cosecha, pero al llegar el mediodía, cuando el sol ardía como juicio, no encontraron raíces que las defendieran. Se secaron, no por falta de luz, sino por falta de profundidad. Algunas más fueron a caer entre espinos, en esa franja descuidada, donde las zarzas crecían con libertad, abrazando todo lo que osara crecer junto a ellas. Al principio, las semillas germinaron, valientes, intentando alzarse por encima del enredo, pero los espinos eran muchos y sus brazos estaban llenos de ansiedad. Asfixiaron las plantas jóvenes con sus hojas inquietas, robándoles el aliento, el agua y el cielo. Sin embargo, hubo semillas que cayeron en buena tierra, tierra que había sido trabajada con paciencia, tierra blanda, abierta, que no se avergonzaba de sus surcos ni de sus lágrimas pasadas. Allí las semillas encontraron hogar, hundieron sus raíces sin temor, se abrazaron al humus y comenzaron a crecer. No fue rápido ni fácil, pero fue verdadero. Con el tiempo, se alzaron espigas fuertes, doradas como el sol, y dieron fruto, 30, 60 y hasta 100 veces lo sembrado. Al caer la tarde, Naam se sentó en una roca. Observó el campo en silencio, como un padre contempla a sus hijos. No se lamentaba por las semillas perdidas, ni se jactaba por las que prosperaban. Solo cerró los ojos y susurró: «La semilla es buena, pero cada corazón tiene su suelo». Esa noche, mientras el sembrador dormía bajo un cielo cubierto de estrellas, algo se movía más allá del campo. 4 viajeros, que habían observado su jornada desde la distancia, conversaban bajo un olivo. Cada uno había recibido una semilla del propio Naam, sin que él lo supiera. Una para cada uno, puesta en la palma de sus manos, con la delicadeza de quien entrega un secreto. El primero era un joven llamado Eliab. Había visto al sembrador lanzar su semilla junto al camino y pensó: «Eso es fácil. Yo también puedo hacer eso». Guardó su semilla en el bolsillo y siguió su camino sin prestarle más atención. Al poco tiempo, sus pensamientos, ligeros como las aves, lo distrajeron. La semilla cayó sin que él lo notara. Alguien más la pisó, o tal vez el viento se la llevó. Nunca lo supo. El segundo era un hombre fuerte llamado Joel. Al recibir la semilla, se sintió emocionado. «Esta será mi señal. Mi nueva vida comienza hoy», exclamó. Sin dudarlo, corrió hacia una loma cercana, cavó con sus manos en la tierra superficial y la sembró. Durante los primeros días, hablaba a todos de su semilla, pero cuando llegó el calor del desánimo y la dureza del tiempo, se cansó. Nunca había aprendido a esperar, y su semilla, sin raíces,
murió antes de florecer. La tercera era una mujer llamada Mical. Al recibir la semilla, la llevó consigo, pero no supo dónde plantarla. Su vida estaba llena de cosas, de deberes, de preocupaciones como zarzas. Cuando por fin intentó sembrarla, no hubo lugar limpio ni espacio libre. La semilla brotó, pero nunca fue vista. Las espinas de su vida eran demasiadas. La cuarta era una niña llamada Tirsa. Tenía los ojos grandes y un corazón que aún no sabía esconderse. Al recibir la semilla, no habló, no presumió, no se apuró. Fue al rincón más tranquilo de su jardín, donde la tierra era oscura y húmeda. Hincó sus rodillas, removió con cuidado y plantó la semilla con un suspiro. Cada día iba a verla, no para exigirle, sino para acompañarla. Cuando llovía, sonreía. Cuando no llovía, cantaba. Y cuando el tiempo pasó, una pequeña planta brotó. No era grande, pero era firme. Y con los años, se convirtió en un árbol de sombra dulce, donde otros venían a descansar. Mucho tiempo después, Naam dejó de sembrar con sus manos. Su espalda ya no podía, pero su voz aún sí. Los niños del valle venían a escucharlo hablar de las semillas, del campo, del alma, y él les decía: las semillas son palabras del cielo, pequeñas, pero vivas. No necesitan fuerza, solo suelo dispuesto. La diferencia no está en lo que reciben, sino en dónde caen. Hay corazones que son camino endurecido por el orgullo, otros pedregales llenos de emociones sin raíz, otros zarzales de preocupación y deseo. Pero hay algunos, aunque pocos, que son tierra abierta, trabajada por el tiempo, humedecida por lágrimas. A esos las palabras de Dios les dan fruto eterno. Y cuando alguien le preguntaba: ¿cómo sé qué tipo de tierra soy?, él respondía con ternura: escucha, si tu alma aún se conmueve, si una lágrima aún encuentra espacio, si un susurro del cielo aún te hace detenerte, entonces hay esperanza, porque incluso la tierra más dura puede ser removida, incluso el pedregal puede ser limpiado, incluso entre espinos puede brotar una flor, si dejas que el sembrador trabaje en ti. Desde entonces, muchos comenzaron a mirar las semillas con nuevos ojos, ya no como cosas pequeñas e inofensivas, sino como promesas de eternidad. Y cada vez que alguien hallaba una, la tomaba con reverencia, la acercaba al pecho y decía en voz baja: hazme buena tierra, Señor, para que tu palabra no solo caiga en mí, sino que viva. Parábola del buen samaritano. En el seco cengrero que baja de Jerusalén a Jericó, donde las piedras arden al mediodía y el viento sopla como un gemido antiguo, hay historias que no quedaron escritas en papiro, sino en el polvo, con sangre, con pasos, con compasión. Aquel día, la luz era dura, como una espada sobre los hombros. Un hombre viajaba solo. Tenía prisa, como quien lleva adentro más peso que en sus alforjas. Venía de Jerusalén, pero nadie sabía su nombre ni su destino. Era uno de tantos que creen que llegar rápido es más importante que llegar vivo. Mientras bajaba por el estrecho sendero entre rocas, unos ojos lo observaron desde la sombra. Bandidos, silenciosos como serpientes, rápidos como la muerte. Lo atacaron sin palabras, golpes secos, brazos que arrebataban, y luego el abandono. Lo dejaron medio desnudo, medio vivo, medio olvido. El hombre quedó tendido, con los ojos entreabiertos y el alma suspendida, como un susurro que ya no sabe a quién llamar. La tierra caliente no lo consolaba, el cielo no respondía y el silencio se hizo su única compañía. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se escucharan pasos. Eran firmes, seguros. Un sacerdote descendía por el camino.
Vestía túnicas limpias y su frente brillaba con aceite. Al ver al herido se detuvo su andar por un momento. Sus ojos lo examinaron como quien observa un obstáculo. El hombre sangraba, estaba sucio, respiraba con dificultad. El sacerdote pensó: si me detengo me contamino. Si lo toco no podré cumplir mis deberes sagrados. Y apretando los labios, se desvió hacia el otro lado del camino, como si el dolor pudiera ignorarse con solo apartar la vista. Más tarde, llegó otro viajero, un levita, un hombre dedicado a las cosas de Dios, instruido en la ley, respetado por su pueblo. Vio al hombre herido y sintió un estremecimiento, pero tras mirar a su alrededor se dijo: esto puede ser una trampa. Tal vez finge. Tal vez los asaltantes aún están cerca. No debo correr riesgos innecesarios. Y aunque su corazón latía con culpa, también cruzó al otro lado y siguió su camino. El sol avanzaba y el polvo se hacía más espeso. El hombre herido ya no distinguía rostros ni sonidos. Su vida pendía de un hilo invisible. La muerte le ofrecía descanso. Hasta que algo cambió. Un burro se detuvo cerca. Sus pasos eran pausados, sus ojos mansos, y junto a él descendió un hombre de piel tostada y acento extranjero. Un samaritano. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Se les miraba con desconfianza, como ramas torcidas de un mismo árbol. Pero este hombre no llevaba prejuicios, solo llevaba aceite, vino y un corazón dispuesto. Al ver al herido se le estremecieron las entrañas. No preguntó quién era, ni qué hacía allí. No consultó si era judío o gentil, limpio o impuro. Se arrodilló, tocó su piel abierta sin temor, vertió vino sobre sus heridas para limpiar, derramó aceite para sanar, rasgó su propio manto para vendar. Luego, con esfuerzo, lo cargó sobre su burro. Su andar se volvió más lento, pero su alma se hizo ligera. Caminó hasta una posada en las afueras del valle. Allí cuidó al hombre toda la noche, cambiando paños, vigilando su aliento, orando en silencio. Al amanecer debía partir, pero antes de irse llamó al posadero y dijo: «Cuida de él, aquí tienes lo necesario, y si gastas más, te lo pagaré al regresar». No dejó su nombre, no buscó reconocimiento, solo dejó presencia. Muchos años después, en una escuela del templo, un niño, llamado Esdras, escuchó esta historia contada por su abuelo, un anciano sabio de palabras suaves y mirada profunda. El niño frunció el ceño y preguntó: «Abuelo, ¿por qué los primeros hombres no ayudaron? ¿No eran siervos de Dios?». El abuelo acarició su barba blanca y respondió: «A veces, hijo, el ruido de la religión puede ahogar la voz de la compasión, y hay quienes saben mucho de Dios, pero han olvidado cómo se ve su rostro en un herido». «¿Y el samaritano?», preguntó Esdras, «¿por qué se detuvo si no era uno de los nuestros?». «Porque los que aman de verdad no preguntan si el otro lo merece, solo aman, solo se detienen». Esdras guardó ese relato en su corazón como un tesoro. Años después, se convirtió en viajero. Caminaba por caminos polvorientos con una túnica sencilla, un burro fiel y una vasija de aceite colgando al costado. Cada vez que veía a alguien caído se acercaba. No preguntaba, solo tocaba, solo ayudaba. Algunos lo llamaban loco, otros santo, pero él sabía que la historia del samaritano no era solo un cuento, era una forma de vivir. Con el tiempo el relato se volvió semilla, y las semillas, cuando caen en tierra buena, no mueren. En Jericó, un joven mercader construyó una casa junto al camino y la convirtió en refugio para los viajeros. Tenía grabadas en la entrada unas palabras: «Aquí todos son prójimos». En Jerusalén, una anciana que antes cruzaba de acera ante los mendigos comenzó a sentarse junto a ellos. No hablaba mucho, solo les miraba a los ojos y decía: «Tú importas».
En un rincón de Galilea, una niña enseñó a su muñeca a vendar heridas con retazos de tela, porque había escuchado a su madre contar que el amor verdadero no tiene nacionalidad, ni raza, ni excusas. Y en muchos corazones, silenciosos, ocultos y cansados, el eco de aquella historia seguía susurrando: «Ve y haz tú también». Porque hay caminos donde no se siembran árboles, ni se construyen casas, pero se siembran actos. Pequeños gestos que florecen en almas heridas. Y cada vez que alguien se detiene por otro, cada vez que una mano limpia la sangre, cada vez que el corazón elige amar sin juicio, el buen samaritano vuelve a caminar entre nosotros. Él no necesitó nombre para ser recordado, solo necesitó detenerse. Parábola del Hijo Pródigo. En las colinas suaves de Efraín, donde los almendros florecen como si recordaran promesas olvidadas, vivía un hombre de manos anchas y corazón paciente. Su nombre era Abiel, y tenía 2 hijos: Eliab, el mayor, firme como el roble, y Nahor, el menor, inquieto como las aves antes de la lluvia. Desde niño Nahor miraba al horizonte con ansias. Las tareas del campo le parecían cadenas, y los silencios de la casa, jaulas. Mientras Eliab sembraba con calma y escuchaba las palabras de su padre como quien bebe sabiduría, Nahor suspiraba por ciudades que no conocía, canciones que nunca había oído, rostros que aún no había amado. Una mañana, con el sol apenas asomando entre los valles, Nahor se acercó a su padre. No llevaba cosechas ni herramientas, solo palabras duras y una mirada cargada de decisión. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. No quiero esperar a que mueras para vivir mi vida». Abiel lo miró largo rato, no con enojo, sino con esa tristeza serena de los que ya han perdido sin haber soltado. No dijo sermones, no pidió explicaciones, solo fue a su despensa, partió el legado y puso en las manos de su hijo menor una fortuna que era más que monedas. Era tiempo, historia, amor. Nahor partió al día siguiente. Su figura se hizo pequeña entre las colinas hasta que la casa ya no pudo verlo. En una tierra lejana, donde los mercados cantaban y los colores parecían bailar en el aire, Nahor vivió como quiso. Compró túnicas de lino, bebió vino de los viñedos más caros, rodeado de risas ligeras y brazos prestados. Cada noche parecía una fiesta y cada día una conquista. Pero el oro no conoce la paciencia. Pronto se volvió escaso. Los amigos desaparecieron con el vino, y las puertas que antes abrían con sonrisas ahora se cerraban con desprecio. Llegó el hambre y con ella la realidad. Nahor terminó cuidando cerdos, animales impuros para su pueblo, criaturas que olían a derrota. Comía lo que ellos dejaban y dormía sobre paja húmeda. Sus manos antes suaves se agrietaron, su rostro se volvió sombra de sí mismo. Y fue allí, no en palacios, sino entre hocicos y barro, donde algo en él despertó. Una tarde, bajo un cielo sin promesas, Nahor cayó de rodillas y susurró: «En casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan, y yo aquí me muero de hambre». El viento pareció detenerse. La decisión brotó sin adornos. «Volveré». No como hijo, pensó. Ya no merecía ese título. Solo quería ser siervo. Solo quería pan y perdón. El camino de regreso fue más largo que el de ida, aunque sus pies fueran más rápidos. Cada paso llevaba una carga invisible. Vergüenza, miedo, duda. ¿Me recibirá? ¿Me reconocerá? ¿Me amará todavía? Pero lo que Nahor no sabía era que su padre Abiel nunca había dejado de mirar el camino. Cada tarde, tras guardar las herramientas, salía al pórtico, se sentaba en su silla de madera vieja y fijaba los ojos en el horizonte. No buscaba una figura exacta, solo un movimiento, un temblor, una señal de regreso. Hasta que un día lo vio. Nahor venía encorvado, sucio, delgado, pero Abiel lo reconoció no por su andar, sino por su esencia, y entonces, sin pensarlo, corrió. Sus túnicas se alzaron,
Sus sandalias golpearon la tierra y su corazón viejo latió con fuerza nueva. Cuando lo alcanzó, no preguntó nada, no esperó disculpas, solo lo abrazó. Un abrazo que fue escudo, cobijo, promesa. Nahor, entre lágrimas, empezó: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero Abiel no lo dejó terminar. Llamó a los criados con voz fuerte: «Traigan el mejor vestido, pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Matemos el becerro más gordo, comamos y celebremos, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». La casa se llenó de música, las lámparas se encendieron, las ollas hirvieron y el aire se llenó del aroma de un banquete que no sabía de juicios, sino de gracia. Pero no todos bailaban esa noche. Eliab, el hijo mayor, volvía del campo. Al escuchar la fiesta, preguntó qué ocurría, y cuando supo que su hermano había regresado y que su padre había matado el becerro gordo, su rostro se endureció. No quiso entrar. Abiel, al saberlo, salió a buscarlo. Como antes corrió por el hijo perdido, ahora caminó con ternura hacia el que se creía fiel. «Padre», dijo Eliab con voz amarga, «te he servido todos estos años. Nunca desobedecí y jamás hiciste fiesta por mí. Pero él, que malgastó todo, ¿y lo recibes así?». Abiel lo miró como había mirado al menor, con amor, con compasión. «Hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿No merece eso una celebración?». Eliab bajó la mirada. El resentimiento aún dolía, pero las palabras de su padre eran verdad. Quizá no entendía del todo, pero algo en su pecho comenzaba a ceder. La casa volvió a llenarse de voces, y en medio de la fiesta, Nahor no dejaba de mirar a su padre. Cada gesto suyo le parecía milagro, cada sonrisa, redención. Aquel que se había ido buscando libertad entendía ahora que el amor verdadero no aprisiona, abraza. Y aquel que se quedó por deber entendía que la obediencia sin ternura no es herencia, es costumbre. Con el paso de los años, la historia de Abiel y sus hijos se volvió un susurro en las aldeas, un cuento contado bajo los olivos, una semilla que crecía en corazones rotos. Algunos le escuchaban y lloraban, porque también se habían ido. Otros le escuchaban y comprendían, porque también se habían quedado sin amar del todo. Pero todos, sin excepción, al llegar al final de la historia, guardaban silencio, como si algo profundo dentro de ellos hubiera sido tocado. Porque en algún rincón del alma, todos somos hijos, algunos lejos, otros cerca, algunos heridos, otros orgullosos, pero todos necesitados del abrazo de un padre que no cierra la puerta, que no borra el nombre, que no exige condiciones. Un padre que corre, que abraza, que restaura. Porque su misericordia no espera que estemos limpios para amarnos, sino que nos ama hasta limpiarnos. Y cada vez que alguien se levanta del fango y decide volver, el cielo entero se pone de pie, y hay fiesta. Una fiesta que no termina. Parábola de la oveja. En los valles altos de Judá, donde la hierba se dora con el sol de la tarde y el eco repite los pasos del pastor, vivía un rebaño bajo el cuidado de un hombre llamado Asher. No era un pastor común, no guiaba con látigo ni con gritos, sino con cantos suaves y una vara que más bendecía que corregía.
Conocía a cada una de sus 100 ovejas como si fueran sus hijas, por su andar, por su balido, por la forma en que inclinaban la cabeza al escuchar su voz. Había entre ellas una ovejita distinta. Se llamaba Luma. Era pequeña, de lana tan blanca que parecía una nube desprendida del cielo, pero sus ojos llevaban un brillo inquieto. Mientras las otras ovejas pastaban juntas, Luma se distraía mirando mariposas, siguiendo sombras, escuchando los ríos. No era rebelde, solo curiosa. No buscaba perderse, pero tampoco sabía quedarse. Asher lo sabía. Cada noche, al contar sus ovejas, al llegar a la número 100, siempre miraba con más atención, porque Luma no solo era una más, era su cuidado más tierno, su oración constante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de oro las colinas, Asher condujo al rebaño hacia una zona de pasto fresco. Las 99 se quedaron juntas, rumiando, descansando. Pero Luma vio una luciérnaga que danzaba cerca del borde del valle y sin pensar, sin mirar atrás, la siguió. Primero fue solo un paso, luego otro y otro más. La hierba alta tapaba el camino y pronto ya no veía al rebaño. El canto del pastor se volvió eco lejano y cuando la luciérnaga se apagó, Luma se encontró sola, totalmente sola. La noche cayó como un manto frío. El valle, antes amable, se volvió extraño. Los arbustos parecían garras, el viento un lamento, y Luma, encogida entre piedras, comenzó a balar con voz temblorosa. Nadie respondió. El miedo que antes no conocía la abrazó como sombra. Se preguntó si alguien notaría su ausencia, si el pastor aún recordaría su nombre. En el monte, Asher se preparaba para descansar. Las ovejas dormían agrupadas, protegidas. Tomó su cayado, se acercó al redil y comenzó a contar. Su voz, como una plegaria, nombraba una por una. 95, 96, 97, 98, 99. Silencio. Faltaba una, Luma. El corazón del pastor dio un salto. No esperó la mañana. No dijo, es solo una. No pensó, las otras están aquí. Dejó el redil seguro, confió en el cielo y descendió al valle oscuro con una lámpara en una mano y el cayado en la otra. Su voz se alzó como un canto perdido. Luma, Luma, ¿dónde estás? La ovejita, acurrucada, escuchó algo entre el viento. Una voz. No era el rugido del lobo, ni el chillido del ave nocturna. Era una voz que conocía desde el nacimiento. Su pastor. Valió con toda la fuerza que le quedaba y el sonido llegó. Asher corrió hacia el eco. La encontró enredada entre espinas, con las patas temblorosas y el rostro húmedo de rocío y lágrimas. No la reprendió, no preguntó por qué se fue. Solo se arrodilló, la tomó entre sus brazos y la alzó al cielo como una ofrenda recuperada. «Te encontré», susurró. «Siempre supe que no eras solo una más». El regreso fue lento pero lleno de gozo. Asher no llevaba a Luma empujándola, la cargaba sobre sus hombros como quien lleva una corona o un tesoro. Su corazón cantaba y las estrellas parecían acompañar el paso. Al llegar al redil, los criados se sorprendieron. Algunos preguntaron si valía la pena tanto por una sola. «Sí», respondió Asher, «porque si una se pierde y no duele, entonces no soy pastor, sino solo dueño de ovejas, y yo no poseo, yo amo». La noticia se esparció. Muchos se burlaron, otros se asombraron, pero los que conocían la voz del pastor entendieron, porque el corazón de quien cuida no mide en número, sino en nombre. Pasaron los años. Luma creció. Ya no era la oveja distraída,
Su lana seguía blanca, pero su andar era más firme. Sin embargo, nunca olvidó aquella noche de espinas, y cada vez que una cría se alejaba, era ella quien balaba más fuerte, quien alertaba primero, quien miraba el horizonte esperando al pastor. Algunos decían que era por miedo, pero no, era por gratitud, porque una vez, cuando nadie la vio, el cielo la buscó. En un poblado cercano, un maestro contó esta historia a un grupo de niños. Uno de ellos levantó la mano y dijo: «Maestro, ¿por qué no esperó al amanecer? ¿No era peligroso salir de noche?» El maestro, que tenía ojos como fuego suave, respondió: «Porque el amor no espera la luz para moverse, y el verdadero pastor no duerme si una sola oveja no está a salvo». Otro niño preguntó: «¿Y si la oveja se pierde otra vez?» El maestro sonrió: «Entonces la buscará de nuevo, y otra vez, y otra, porque no se cansa de amar, porque no se cansa de esperar, porque cada alma vale todo el cielo». Los niños guardaron silencio. En sus pequeños corazones una llama quedó encendida, y cada vez que uno de ellos se sentía lejos, impuro, olvidado, recordaba a Luma, recordaba al pastor, y miraba al cielo sabiendo que alguien en algún lugar estaba dispuesto a cruzar la noche solo para traerlo de vuelta. Así, la historia se convirtió en canción. Los ancianos la contaban al calor del fuego, los jóvenes la susurraban en los campos, y las madres la cantaban a sus hijos antes de dormir. Porque todos en algún momento hemos sido Luma. Todos alguna vez nos apartamos siguiendo luces que no nos llevaban a casa. Pero también, todos tenemos un pastor que no cuenta lo que queda, sino lo que falta. Un pastor que deja lo seguro para buscar lo perdido. Un pastor que no regresa hasta traer al más pequeño sobre sus hombros, porque para él, uno solo vale la pena. Y cuando lo encuentra, el cielo entero celebra, porque el amor de Dios no es medida, es milagro. Y en su corazón no hay demasiado lejos, solo caminos de regreso. Parábola de El tesoro escondido. Había una aldea al pie de las colinas de Efraín, donde el viento se arremolina como un susurro antiguo y los campos duermen bajo capas de historia. Allí vivía un joven llamado Jonás, hijo de un humilde sembrador. Su casa era de barro cocido, su cama de heno, y sus sueños vastos como el cielo que contemplaba cada noche. Desde pequeño, Jonás caminaba con los pies descalzos y el alma despierta. No envidiaba la riqueza de los mercaderes ni el lujo de los escribas. Pero había en él una inquietud, una sed que no calmaban ni el pan ni el vino. A veces se detenía junto al pozo, miraba el reflejo del cielo en el agua quieta y preguntaba al silencio: ¿hay algo más que esto? Un día, como cada semana, Jonás fue contratado por un hombre anciano para limpiar un terreno abandonado al borde del camino. Era un campo árido, lleno de piedras y maleza, olvidado incluso por el sol. La paga era escasa, pero su corazón le decía que fuese. Con una azada en la mano y paciencia en el alma, comenzó a limpiar la tierra. Cada piedra que apartaba le hablaba del pasado, herramientas oxidadas, raíces secas, rastros de un cultivo que el tiempo había borrado. Jonás no se quejaba. Sus brazos se endurecían, pero su espíritu se templaba como el hierro en la fragua. Fue en la tercera jornada, cuando el sol descendía lento y la sombra de Jonás se alargaba como un recuerdo, que su azada golpeó algo distinto. No fue raíz, ni roca, ni hueso. Fue algo hueco, algo oculto. Se arrodilló, excavó con las manos, y ahí, bajo la tierra callada, encontró un cofre. No grande,
pero firme, viejo pero sellado. Con cuidado lo abrió, y un resplandor lo envolvió como un amanecer inesperado. Dentro, monedas antiguas, joyas delicadas, piedras preciosas. Pero más allá del oro y la plata, había rollos de pergamino, letras bordadas en oro, relatos de antiguos reyes, profecías, canciones olvidadas. Era como si aquel cofre guardara no solo riqueza, sino sabiduría, linaje, herencia. Jonás quedó inmóvil. El viento cesó. El mundo pareció detenerse. «Esto no es mío», susurró. Volvió a cerrar el cofre. Miró a su alrededor. El campo estaba solo. Nadie lo había visto. Y entonces, sin pensarlo, volvió a cubrirlo con tierra, piedra por piedra, rastro por rastro, como si nunca hubiese estado ahí. Pero en su corazón algo se había encendido. Esa noche no durmió. Caminaba de un lado a otro, contando las monedas que no tenía, calculando el precio del campo. Vendió su manto, su lecho, sus herramientas. Vendió la pequeña herencia de su padre, una vasija, una lámpara de aceite, una flauta de madera. Incluso su túnica favorita, la que su madre le había bordado de niño. Algunos pensaron que enloquecía. Los vecinos murmuraban: «¿Por qué vende todo? ¿Acaso va a irse lejos?». Pero él no explicó. Solo respondía con una sonrisa que parecía saber algo que el resto había olvidado. Con las ganancias, se presentó ante el dueño del campo. Era un hombre anciano, solitario, de ojos cansados. «Vengo a comprar el terreno donde trabajé». El anciano lo miró sorprendido. «¿Con ese pedazo seco? ¿Por qué?». Jonás bajó la cabeza. «Porque en él mi alma encontró algo que no quiero perder». El viejo sonrió como si comprendiera más de lo que decía. Aceptó la venta sin regateos. «Entonces, el campo es tuyo. Todo lo que hay en él también lo es». Apenas firmado el acuerdo, Jonás volvió al lugar. El sol aún no salía. Con manos temblorosas, buscó el rincón preciso. Desenterró el cofre. Y esta vez lo abrazó. No como quien encuentra riqueza, sino como quien halla hogar. Como quien tropieza con su destino. Pero no se apresuró a gastar ni a presumir. No compró vestidos, ni se rodeó de lujos. En cambio, abrió los pergaminos, uno por uno, y comenzó a leer. Cada palabra era como pan caliente, cada línea como un pozo profundo. En ellos encontró nombres, promesas, secretos del Altísimo. Entendió que el verdadero tesoro no era el oro, sino el reino que se escondía en aquellas palabras. Pasaron los días, y la gente del pueblo empezó a notar un cambio. Jonás, aunque ahora podía comprar lo que quisiera, seguía caminando descalzo. Pero su mirada era distinta, serena, luminosa. Los niños lo seguían, y él les contaba historias de reyes sabios, de montes donde hablaba Dios, de un reino que no se ve, pero se siente. Los ancianos no escuchaban en silencio. Incluso los más escépticos bajaban la voz cuando él pasaba. Un día, un joven curioso le preguntó: ¿de verdad valía tanto ese campo? Jonás sonrió con los ojos brillando. Más de lo que yo mismo imaginaba, porque en él encontré algo que no se corrompe, que no se oxida, que no se roba. En él encontré algo por lo que vale la pena perderlo todo para ganarlo todo. Años después, un viajero llegó a la aldea. Escuchó hablar del hombre del campo, del sabio de túnica sencilla. Lo encontró sentado bajo un olivo, leyendo un pergamino ya desgastado. ¿Tú eres el que vendió todo por un terreno seco?
preguntó con tono incrédulo. Jonás lo miró, cerró el pergamino y respondió: no fue un terreno, fue un reino. ¿Y dónde está ese reino? No veo palacio ni trono. Jonás tocó su pecho. Aquí, en lo profundo, donde solo entra quien lo busca con todo su ser. El viajero frunció el ceño. ¿Y si lo pierdes? No se puede perder algo que ya se volvió parte de ti, dijo Jonás, y al decirlo, una brisa suave agitó las hojas del olivo. Y así, la historia del joven que vendió todo por un campo olvidado se convirtió en leyenda. Algunos la usaron como ejemplo de locura, otros como señal de fe, pero los que realmente escuchaban, entendían, porque el reino de Dios no grita, no se impone, no se vende en las plazas, se esconde como un tesoro en medio del polvo, y solo lo halla quien cava con todo el corazón, con manos limpias y ojos abiertos. Quien renuncia, no por tristeza, sino por gozo, porque al final, el que lo encuentra lo sabe. Nada en este mundo se compara con lo que el cielo ofrece en silencio. Parábola del rico insensato. En la llanura dorada de Engadí, donde los trigales bailan con el viento y el sol pinta las espigas de fuego, vivía un hombre llamado Yedid. Desde joven, tenía el don de hacer prosperar la tierra. Donde otros veían polvo, él veía promesa. Donde otros sembraban y esperaban, él sembraba y cosechaba el doble, no por magia ni milagro, sino por su esfuerzo y cálculo. Era alto y recio, con ojos como pozos profundos donde habitaba el deseo de más. Cada año sus campos crecían, cada año sus graneros se llenaban y cada año sus pensamientos se volvían más solitarios. Al principio compartía sus bienes con los jornaleros, con las viudas, con los pobres del camino, pero con el tiempo comenzó a mirar a su alrededor con sospecha, como si el mundo quisiera arrebatarle lo que tanto le había costado juntar. Construyó muros altos, no solo en sus tierras, sino en su corazón. Ya no hablaba con los pastores en la plaza, ni escuchaba a los ancianos en la sinagoga. Se decía a sí mismo: cuando termine la próxima cosecha, descansaré. Solo un poco más, solo otro granero. Luego viviré tranquilo. Y así pasó el tiempo. Un año la tierra fue generosa como nunca antes. El trigo creció hasta rozar los cielos y las vides rebosaban de uvas como si el vino del Edén hubiera regresado. Los campos de Yedid dieron tanto fruto que no tuvo dónde guardarlo. Miró sus graneros, repletos y vencidos por el peso, y pensó: ¿qué haré? Ya no tengo espacio. Esa noche no durmió. Caminó de un lado a otro bajo las estrellas hasta que se detuvo frente a la luna y dijo en voz alta: ya sé, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes. Allí guardaré todo mi grano y mis bienes, y luego diré a mi alma: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Y lo hizo. Hombres vinieron de lejos a construir sus nuevos depósitos. Cada tabla era fuerte, cada puerta sellada, y cuando al fin terminó, Yedid se sentó solo en lo alto de su torre y miró la llanura como un rey sin reino. Ahora sí, pensó, ahora puedo vivir. Pero esa noche el viento cambió. Soplaba como si tuviera prisa, como si trajera consigo una noticia que no podía esperar. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas y los olivos susurraban un idioma antiguo, y en medio de ese murmullo, Yedid despertó con un escalofrío. No había voz, ni figura, ni sombra, solo un pensamiento que se clavó como trueno en su interior. Necio, esta misma noche vendrán por tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será?
Se levantó de un salto, corrió por su casa, abrió las puertas de sus graneros, tocó las bolsas de trigo como si al palparlas pudiera encontrar una respuesta. Pero el silencio era absoluto. No había nadie que viniera a consolarlo, no había eco que respondiera a su temor. Y comprendió en lo más hondo lo que nunca había querido mirar. Había llenado sus manos y vaciado su alma. Ese amanecer no vio la luz. En el pueblo la noticia corrió como agua entre piedras. Yedid ha muerto, decían unos. Un infarto, murmuraban otros. Pero los ancianos, los que aún recordaban su sonrisa de juventud y su generosidad primera, no hablaban, solo bajaban la cabeza con tristeza. Los hijos del pueblo se acercaron a ver los graneros. Algunos esperaban herencias, otros simples curiosidades, pero al llegar no hallaron oro ni tesoros, solo montañas de trigo, sacos de cebada, vino en tinajas cerradas y un silencio frío que lo envolvía todo. Pasaron los días y los campos de Yedid quedaron sin dueño, los graneros sin uso, las riquezas sin propósito, y la memoria de su nombre como una sombra que se desvanece al atardecer. Pero en un rincón del pueblo vivía un anciano llamado Neriel que había trabajado en las tierras de Yedid en su juventud. Cuando los niños le preguntaban, ¿por qué murió el hombre más rico?, él no hablaba de enfermedad ni de juicio, solo decía, porque olvidó amar. Y contaba una historia. Decía que el corazón humano es como una vasija. Si se llena solo de uno mismo, se rompe. Que las manos fueron hechas para sembrar, sí, pero también para dar. Y que la mayor cosecha no se guarda, se reparte. Yedid pensó que la vida era suya, decía Neriel, pero la vida es un soplo, un regalo que no se puede almacenar. Él creyó que la riqueza le aseguraba el mañana, pero olvidó al dueño del tiempo. Los niños escuchaban atentos. Uno de ellos, un pastorcito con sandalias rotas, preguntó un día, ¿y si Yedid hubiera compartido su trigo, habría vivido? Neriel sonrió, con una ternura que parecía venir de otro mundo. Tal vez no por más años, pero habría vivido de verdad, porque vivir no es solo respirar, es dejar algo que dure cuando tú ya no estés, no graneros, sino amor. Con los años, los campos de Yedid fueron repartidos entre los pobres del lugar. Algunos convirtieron sus tierras en huertos, otros en viñedos, y en donde antes había muros, ahora crecían árboles de granada e hileras de olivos. La torre del granero mayor fue derrumbada y con sus piedras se construyó un albergue para viajeros. Y así, lo que el rico no quiso dar en vida fue usado para bendecir después de su muerte. El recuerdo de Yedid no desapareció, pero ya no se hablaba de su poder ni de su cosecha. Se hablaba de su error, no con burla, sino como advertencia, como quien dice, no pongas tu alma en lo que perece, sino en lo que permanece. Porque la tierra, al final, se traga el oro, pero las manos que dieron, es así, permanecen en la memoria del cielo. Y desde entonces, cuando alguien en el pueblo se afana demasiado en guardar, construir o asegurar su mañana sin mirar al prójimo, alguien siempre murmura con voz suave, recuerda a Yedid. Y esas palabras bastan para abrir un granero o un corazón. Parábola, el fariseo y el publicano. En los caminos empedrados de Jebús, donde el incienso aún se mezcla con el polvo de siglos y los muros repiten oraciones susurradas, dos hombres subieron una mañana al templo. Iban por senderos distintos, pero sus pasos los guiaban hacia el mismo umbral de eternidad, la casa de Dios. El primero vestía manto limpio y barba bien recortada. Su andar era firme, sus ojos no temblaban. Era fariseo, guardador de la ley, conocedor de cada letra, celoso de cada tradición. Su nombre era Eliab, y su vida había sido construida sobre la piedra del cumplimiento. Diezmaba hasta el comino, ayunaba 2 veces por semana y jamás dejaba una impureza rozar su alma.
El segundo caminaba con el rostro bajo, como si el suelo le hablara cosas que el cielo aún no quería decir. Llevaba túnica desgastada y manos manchadas de cuentas mal cobradas. Era publicano, recolector de impuestos para Roma, despreciado por su pueblo, juzgado por traidor. Su nombre era Matán, y cargaba consigo muchas monedas y muchas culpas. Ambos cruzaron la puerta del templo en silencio, pero el silencio de uno era de reverencia y el del otro de remordimiento. Eliab alzó la vista hacia el altar como quien contempla un espejo que lo aprueba. Se acercó sin temor, sin temblor, extendió los brazos al cielo y oró. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. Su voz era clara, segura, revestida de méritos. Cada palabra era un ladrillo más en la torre que había construido sobre su justicia. Matán, en cambio, no se atrevía a avanzar. Se quedó a lo lejos, bajo una columna que apenas lo cubría del juicio ajeno. No alzó sus ojos al cielo porque sentía que no lo merecía. Golpeó su pecho con fuerza contenida, como si buscara romper la piedra que lo oprimía dentro, y dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Solo eso, ninguna explicación, ninguna defensa, solo un clamor. Un ruego, un corazón desnudo. Los que estaban en el templo miraban a Eliab con respeto. Su oración sonaba hermosa como salmo aprendido. Pero los ojos del cielo no se detuvieron allí. Se fijaron en aquel rincón donde un pecador no pedía méritos, sino perdón, donde no había orgullo, sino entrega. Matán no sabía que mientras él se lamentaba en voz baja, una lágrima descendía del trono invisible. No sabía que su oración breve como un suspiro estaba siendo escrita en letras de fuego sobre las alas de los ángeles. No sabía que Dios no se conmueve con las palabras adornadas, sino con los corazones quebrantados. Cuando salieron del templo, Eliab iba erguido, convencido de que Dios lo había escuchado. Matán caminaba con pasos lentos, pero dentro de él algo se había encendido, un susurro, apenas, que decía: «Tu humildad es perfume en mi casa». Pasaron los días. Eliab volvió a sus rutinas, oraciones, ayunos, enseñanzas, pero su corazón se cerró, como puerta de hierro ante todo lo que no encajara en su estándar de pureza. Veía mendigos y les ofrecía leyes. Veía adúlteras y les arrojaba piedras invisibles. Veía pecadores y les daba la espalda. No soy como ellos, repetía por dentro. Yo soy justo. Matán, por su parte, comenzó a ver distinto. Algo en su interior había cambiado. Las monedas ya no le pesaban igual. Comenzó a devolver lo que había cobrado de más. Ayudó en secreto a viudas que antes evitaba. Se sentaba con los que nadie saludaba. Y por las noches aún golpeaba su pecho, pero ya no por culpa, sino por gratitud. Un día, ambos hombres se cruzaron en la plaza. Eliab lo miró con desdén. «¿Tú, otra vez por aquí?», dijo. «¿No sabes que la impureza contamina lo santo?». Matán bajó la mirada por compasión. «Yo sé que soy polvo, hermano, pero aún el polvo puede ser tocado por la lluvia del cielo». Y siguió su camino. Un joven que había oído la parábola de labios del maestro se acercó a Jesús y preguntó: «Rabí, ¿quién fue justificado ante Dios?». Jesús lo miró con esa mirada que atraviesa como espada y acaricia como brisa, y respondió: «Os digo que el publicano volvió a su casa justificado, y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». El joven quedó pensativo. Desde entonces la historia se contó de boca en boca, no para avergonzar al justo, sino para despertar al orgulloso.
no para exaltar al pecador, sino para enseñar que no hay puerta al reino que se abra con arrogancia, solo con humildad. En el templo aún hay quienes oran con palabras largas y vestiduras relucientes, pero Dios sigue escuchando a los que oran desde las sombras, los que no se atreven a mirar arriba, pero se atreven a abrir el corazón. Dicen que Matán, años después, dejó de ser publicano, no porque la gente lo perdonara, sino porque él mismo aceptó el perdón y comenzó a contar su historia a otros que se sentían demasiado sucios para orar. Les decía: yo también oré un día con vergüenza, pero aprendí que Dios no busca oraciones perfectas, sino almas sinceras. Cuando te arrodillas en verdad, el cielo se inclina. Y así, en los callejones donde nadie entraba, en los patios donde vivían los rotos, comenzó a nacer fe. Fe humilde, fe sin adornos, fe verdadera. Porque hay dos formas de entrar al templo: con manos llenas de logros o con el corazón en las manos. Y solo uno de esos caminos abre el oído de Dios. Parábola Las 10 vírgenes. En una aldea escondida entre colinas doradas y olivares centenarios, donde las noches eran suaves como la voz de una madre y el viento traía rumores de antiguas promesas, se preparaba una boda. Las casas, hechas de barro cocido y piedra, estaban adornadas con guirnaldas de higuera y ramilletes de mirra. Las mujeres molían especias y tejían velos. Los ancianos contaban historias y los niños corrían imitando el sonido de las flautas que pronto anunciarían al esposo. El esposo era un joven de noble cuna, justo y misericordioso, cuyo regreso había sido esperado por años. Su viaje había sido largo, cruzando tierras secas y caminos inciertos. Pero su amor era firme como roble, y su promesa seguía viva como llama resguardada. Vendría de noche, según la antigua tradición, cuando los ojos se cansan y solo los corazones vigilantes siguen despiertos. A la espera, fueron escogidas 10 vírgenes, jóvenes del pueblo, puras de intención, destinadas a salir con lámparas encendidas a recibir al amado. Era un honor y un símbolo, ser la luz que marca el camino al esposo, la señal viva de que aún hay quienes esperan con fe. 5 de ellas eran sabias y 5 imprudentes. Las sabias sabían que el amor verdadero no se improvisa. Llenaron sus lámparas con aceite puro y, previendo la demora, llevaron consigo vasijas adicionales. Sus nombres aún se pronuncian en la memoria de quienes entienden los tiempos del alma. Tamar, la de mirada serena, llevaba una lámpara cuya llama no temía al viento. Su aceite era fruto de días de oración y noches de silencio. Abía, la prudente, había visto promesas fallidas en su infancia y no quería volver a perder algo sagrado. Quesía, de voz pausada y manos laboriosas, decía que el verdadero amor se prepara con paciencia. Dina, la alegre, cantaba salmos mientras pulía su lámpara con cuidado. Y Adasa, la menor, miraba cada noche el horizonte, preguntando al cielo si aquella sería la noche del regreso. Las otras 5, sin embargo, confiaban más en la emoción que en la preparación. No eran malvadas ni indolentes, pero se distrajeron con los adornos, los vestidos, las conversaciones livianas. Silpa pensó que bastaba con verse hermosa. Noa creía que la pasión momentánea encendería cualquier fuego. Sela solía olvidar cosas pequeñas y esta vez olvidó lo esencial. Tirsa se apoyaba siempre en lo que hacían las demás. E Isha, aunque deseaba ver al esposo, no creía que su llegada tardaría tanto. Esa noche, bajo un cielo bordado de estrellas, todas se reunieron en una casa al borde del camino principal. Las lámparas brillaban y el ambiente estaba lleno de expectativa. Hablaban del banquete, de la novia, de la historia que estaban a punto de vivir. Pero las horas pasaban y el esposo no venía. Una a una comenzaron a dormitar. Las llamas comenzaron a menguar. Las brasas del entusiasmo, sin aceite suficiente, se volvieron titubeantes. Y entonces, en la hora más profunda de la noche,
Cuando los sueños son más densos y los ruidos del mundo callan, una voz rompió el silencio. El esposo viene, salid a recibirle. Las 10 vírgenes despertaron de golpe. El eco de la voz vibraba en sus pechos. Se levantaron, sacudieron sus vestidos, buscaron sus lámparas. Tamar encendió la suya con seguridad. Abía sonrió con temblorosa emoción. Kesía, Diná y Jabasa hicieron lo mismo, y la habitación se iluminó con una luz cálida, constante, esperanzadora. Pero Silpá notó que la suya ya casi se apagaba. Noa agitó la mecha con desesperación. Selá buscó aceite en un frasco vacío. Tirsa intentó encenderla con lo que quedaba en la base. Isha lloró en silencio al ver que la luz no respondía. «Préstenos un poco de su aceite», suplicaron. Pero Tamar respondió con dolor: «Si lo hacemos, no alcanzará para nosotras y para ustedes. Vayan al mercado, quizás aún encuentren quien venda». Las 5 imprudentes salieron corriendo hacia la ciudad dormida, mientras la música se acercaba desde el camino. Y el esposo apareció, vestido con túnica blanca, rodeado de cantores y luminarias, su rostro como luna llena en medio de la noche. Vio a las 5 vírgenes con sus lámparas encendidas y asintió con ternura. «Benditas las que velaron con fe, entrad conmigo». Y ellas lo siguieron, entre cánticos y palmas hacia el lugar del banquete. Al llegar, las puertas se cerraron. Poco después, regresaron las 5 imprudentes, jadeantes, con frascos en las manos, golpearon la puerta. «¡Señor, ábrenos!». Pero una voz desde dentro, firme y triste, respondió: «En verdad os digo, no os conozco». Y el silencio volvió. Las 5 se sentaron junto a la puerta cerrada, abrazando sus lámparas sin fuego. Comprendieron, con el peso del alma, que el aceite no se comparte, no se hereda, no se improvisa. El aceite es fruto de una espera constante, de un amor que no duerme, de una fe que se prepara incluso cuando parece que nada ocurre. Desde aquella noche, el pueblo no solo recuerda una boda, sino una enseñanza escrita con luz y sombra. No basta con desear la venida del esposo. Hay que estar listos. Porque el esposo no viene cuando el entusiasmo es alto, sino cuando la noche es más oscura. No avisa, no retrasa, no olvida. Él vendrá. Y solo aquellos que hayan guardado aceite en sus corazones podrán levantarse con sus lámparas encendidas. El aceite se recoge gota a gota, en cada oración silenciosa, en cada acto de generosidad no visto, en cada noche en que el alma, aunque cansada, decide no apagarse, en cada día en que uno cree, aunque no vea. ¿Y tú, que escuchas esta historia, has llenado tu vasija? ¿Has vigilado tu corazón o lo has dejado dormirse con las luces del mundo? Porque el reino de los cielos se parece a eso, a un esposo que viene en la noche, a un banquete que solo comienza para quienes velan con amor. Prepara tu lámpara, guarda tu aceite, porque el esposo ya viene.